Dios, porque en nuestras vidas cambió. Es mucho más que religión, se trata de una relación. Ahora vivimos por fe, nada nos podrá detener. Qué rico y sabroso es saber, todo lo tenemos en Él. Meses, y teniendo en cuenta que estamos de aniversario y que siempre que se cierra una etapa uno empieza a reflexionar sobre lo que viene, ¿cierto? Cuando usted cumple años empieza a pensar, bueno, ya cumplí tanto, ¿no? Ya a cierto grado ya no empieza a decir cuántos cumplió, ¿cierto? Andrés todavía dice cuántos cumple, ¿cierto? Pero ya cuando uno cumple años, en el caso personal, ya como que uno no dice cuántos son. Exacto, los niños quieren que el cumpleaños llegue rápido porque es un día especial, pero yo creo que nosotros no tanto, ¿no? Pero algo que sí nos lleva a un cumpleaños, lo que hace es que uno empieza a reflexionar qué ha hecho en su vida y qué es lo que viene, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Cada una de las diferentes etapas, el adolescente que está próximo a entrar a la universidad, entonces está proyectándose qué carrera voy a estudiar, ¿cierto? O el muchacho que ya está saliendo de la universidad, o bueno, la persona que no tuvo la oportunidad de estudiar, o que quiere estudiar en la noche, entonces está buscando, bueno, ¿cómo voy a trabajar? ¿En qué voy a trabajar? ¿Dónde voy a conseguir trabajo? Y surgen momentos de reflexión, ¿cierto? O la persona que se quiere casar y entonces, bueno, que Dios le dé mi esposa, Dios le dé mi esposo. O las parejas que ya quieren tener un hijo, cuando los hijos crecen y ya empiezan a tomar su camino, entonces son etapas en la vida que uno empieza a reflexionar. Es decir, que momentos como este son claves, porque son momentos en los cuales estamos gozosos porque hay un aniversario, hemos visto que Dios ha sido fiel, ha sido bueno con nosotros, pero también decimos que viene para nosotros como iglesia. Y por eso quiero tratar este tema acerca de conociendo la voluntad de Dios para nosotros. Conociendo la voluntad de Dios para nosotros. Dice Mateo capítulo 6, en el versículo 9. Mateo capítulo 6, en el versículo 9. El Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos ahora y dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. ¿Yo hablo despacito? ¿Será que hablo un poquito más duro? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en ¿dónde? En la tierra. Mira esta parte donde dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando usted observa el mensaje de Jesús, y si nosotros nos hacemos llamar cristianos, significa que somos seguidores de ¿quién? De Cristo. Amén. Somos seguidores de Cristo. Cuando usted mira el mensaje de Jesús, el Señor hace alusión en más de 160 ocasiones al reino de Dios. Tremendo, algo que nos lleva a reflexionar. El Señor Jesucristo en los evangelios hace alusión a la iglesia en dos ocasiones. En dos ocasiones. Y con respecto al reino de Dios, hace alusión más de 160 veces en los evangelios. Y las parábolas hacen alusión al reino. Y el reino es cómo. Y siempre estaba predicando el evangelio del reino. Y en este caso, cuando les enseña a los discípulos, ahora les dice: oraréis así: Padre nuestro que estás ¿dónde? En el cielo, santificado sea tu nombre. Un planteamiento de adoración. Pero posteriormente dice: venga a nosotros ¿qué? Tu reino. Es decir, que cuando el Señor nos enseñaba a orar, nos estaba enseñando que clamáramos porque el reino viniera a nosotros. Pero continúa diciendo: venga a nosotros tu reino. Y dice algo tremendo después: hágase ¿qué? Tu voluntad. Así como ¿en dónde? En el cielo, también ¿en dónde? En la tierra. Exactamente dice: como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Es decir, nada de lo que sucede en el cielo sucede sin la voluntad de Dios. Así también en la tierra. Pero lo que nos está enseñando el texto significa: venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa que el reino de Dios venga a nosotros?
es que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Es decir, que la voluntad de Dios se haga en mi vida, se haga en tu vida, pero también que la voluntad de Dios se haga en nuestra familia, pero también que la voluntad de Dios se haga en la iglesia local, que se haga en Facatativá, que se haga en Colombia. Eso es que venga el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Por eso es importante que hablemos acerca de conocer la voluntad de Dios. Y si usted se da cuenta, cuando usted lee en 1 Samuel, no lo vamos a leer por factor tiempo, pero cuando en 1 Samuel el escritor bíblico habla acerca de los hijos de Elí, ¿usted lo recuerda? ¿Qué eran los hijos de Elí? ¿Eran los hijos del qué? Del sumo sacerdote. Y si yo le pregunto a alguno de ustedes acerca de los hijos de Elí, ustedes me van a decir que eran terribles, que eran pecadores, que eran adúlteros, que eran fornicarios, que se robaban las ofrendas del templo, que su padre no los estorbaba. Y eso es lo que nos queda en nuestra mente, nos queda en nuestra retina, nos queda en nuestro imaginario cercano. Pero cuando usted lee la palabra de Dios sí dice que eran adúlteros, que se robaban las ofrendas, que no obedecían, que su padre no los estorbaba. Todo eso es cierto. Pero si usted observa el texto bíblico, lo primero que dice acerca de los hijos de Elí no es eso. Lo primero que dice es que ellos no conocían a Dios. No conocían al Dios que servían. No conocían al Dios que seguían. Y en conclusión, no conocían la voluntad de Dios para sus vidas. No conocían la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que nosotros como iglesia conozcamos la voluntad de Dios. Y eso es que el reino de Dios venga a nuestras vidas, que la voluntad de Dios se establezca en nosotros, que la voluntad de Dios se establezca en nuestras vidas. Ese es que el reino venga a nosotros. Pero quiero hablar un poco acerca de la voluntad de Dios. Y lo primero que quiero decir acerca de la voluntad de Dios, y lo vemos por la palabra, es que la voluntad de Dios es eterna. Es decir, que la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios no cambia, no muta. La voluntad de Dios es eterna. La voluntad de Dios es eterna. Y eso es importante que nosotros entendamos. Nosotros como cristianos debemos atender a un principio y a entender algo que la palabra nos ha enseñado, y es el concepto de eternidad. Por eso Salomón en la Eclesiastés dice que ha puesto eternidad en el corazón de los hombres sin que alcancen a entender lo que Dios tiene o la obra de sus manos. El concepto de eternidad. Cuando nosotros entendemos el concepto de eternidad, sabemos que caminamos con firmeza, caminamos con tranquilidad, caminamos en paz, como dice la palabra de Dios, como viendo al invisible. Caminamos en fe, como dicen Hebreos, como viendo ¿a quién? Al invisible. Porque atendemos a un concepto de eternidad. Es decir, que cuando se atiende a la eternidad, no estamos pensando en las circunstancias del momento. No estamos pensando en los problemas del momento. No estamos pensando en las adversidades, como hablábamos ayer, en la tribulación momentánea, sino que estamos atendiendo a un concepto de ¿qué? De eternidad. Amén. Es por eso importante entender que lo más importante para nosotros es caminar en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es eterna. Nosotros no podemos tomar decisiones emocionalmente. Muchas veces nosotros tomamos decisiones basadas en las circunstancias. Muchas veces nosotros tomamos decisiones basadas en el problema del momento. Muchas veces tomamos decisiones en la emoción. Es decir, que yo me siento afectado por algo. Y entonces como que siento autoconmiseración. Pobrecito yo, mire lo que me pasa. Pobrecito yo, mire cómo me desplazan. Pobrecito yo, mire cómo no me dejan participar en el ministerio en la iglesia. Pobrecito yo, y entonces como que uno empieza a sentir lástima de uno mismo y empieza a tomar decisiones no en la voluntad de Dios, sino en la emoción, en la emotividad, en el dolor, en la autoconmiseración. Tomamos decisiones carnalmente. Pero la palabra nos enseña que la voluntad de Dios es eterna, porque Dios conoce nuestro pasado, Dios conoce nuestro presente, pero también Dios conoce ¿qué? Nuestro futuro. Es decir, que cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios es eterna, no caminamos en la emoción,
No caminamos en la circunstancia, no caminamos en el concepto secularista, materialista, del utilitarismo. ¿Usted sabe qué es el utilitarismo? Es lo que más me conviene, lo que más me favorece, lo que más me es útil. ¿Usted recuerda a Abraham y a Lot? ¿Se recuerda esa historia bíblica? Cuando Abraham le dice a Lot: mire, yo creo que no es sano que estemos contendiendo en nuestras familias, nuestros siervos, estamos peleando. Vete a donde decidas ir, yo me iré al otro lado. Y entonces, ¿qué hizo Lot? ¿Qué hizo? Empezó a mirar el valle, empezó a ver lo que parecía mejor, lo que parecía lo más provechoso, lo más conveniente. Y se fue alejando, y se fue alejando, y se fue alejando, y se fue alejando de la voluntad de Dios. Se alejó de la voluntad de Dios. Se fue alejando de la voluntad de Dios, hasta que perdió a su esposa, perdió a sus hijos, a sus hijas. Posteriormente, sus hijas cayeron en pecado, incesto, todo es bueno, en fin. Pero al final se separó del propósito de Dios. Por eso hay que tener cuidado en las tomas de decisiones. Debemos entender que nosotros atendemos a un concepto de eternidad. Porque Dios conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente, conoce nuestro futuro y ha entregado un propósito a cada uno de nosotros. Cuando usted entienda que va a conocer la voluntad de Dios, debe entender que la voluntad de Dios va asociada siempre a un concepto de eternidad. La voluntad de Dios trasciende, así como el reino de Dios trasciende generaciones. El reino de Dios y la voluntad de Dios trasciende épocas. El reino de Dios trasciende generaciones. El reino de Dios trasciende dimensiones, va más allá de la iglesia. El reino de Dios y su voluntad trasciende todo, y además de ello es eterno. No cambia, va por los siglos de los siglos. Pero también entendemos que la voluntad de Dios es eterna, es permanente, no cambia. Pero también Dios quiere revelar su voluntad a nosotros en el ahora, en el hoy, en el día a día. Y también tenemos que decir que la voluntad de Dios es la mente de Dios dada a conocer a la hora. Son los pensamientos de Dios también para el ahora. Es decir, Dios también tiene una voluntad para el ahora. Y debemos estar sintonizados. Debemos tener un oído atento para lo que Dios quiere hacer para nosotros. Y si digo que la voluntad de Dios es permanente, es eterna, también Dios quiere revelar su voluntad hoy en el ahora. Dios quiere revelar su voluntad en esa circunstancia que estás pasando. Dios quiere revelar su voluntad en ese problema que estás pasando. Dios quiere revelar su voluntad en este tiempo que estamos iniciando como iglesia. Dios quiere revelar también su voluntad ahora. Porque otra de las características de Dios y de la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es progresiva. En Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, Él no se arrepiente, Él no cambia, Él no muta. Su voluntad es permanente, es eterna y no cambia. Pero también es cierto que su voluntad es progresiva, progresiva. Por eso la palabra de Dios dice que vamos de gloria en gloria. Y en otras traducciones habla de dimensión en dimensión, de mover en mover. Porque la voluntad de Dios es progresiva, va en aumento. Dios quiere que esta iglesia se establezca, así como se estableció, esta iglesia naciera. Dios puso en el corazón del pastor Javier, de la pastora Oliver, de su familia, abrir una obra en ese lugar. Sabemos que esa era la voluntad de Dios en ese momento. Pero también Dios quiere que vaya avanzando. Entonces Dios puso una visión en el corazón del pastor Javier en el sentido de que era una iglesia de gente nueva. Entonces se trabajó en el evangelismo, en el crecimiento. Pero la voluntad de Dios no se queda solo en eso, ¿cierto? No se queda solo en que abramos una iglesia, sino que Dios quiere más de nosotros. Quiere más de nosotros, quiere más de esta iglesia, más, cada vez más, porque vamos de gloria en gloria, de dimensión en dimensión, de poder en poder, de nivel en nivel. Amén. Porque la voluntad de Dios es progresiva. Yo recuerdo que hace más o menos 12 años, 13 años, no, tal vez unos 15 años atrás,
no sé si los pastores recuerden, hubo una convención en Circasia, es muy cerca de Armenia, como veo de Armenia. En esa convención eligieron al pastor Arboleda como presidente de la misión panamericana. Y no sé si ustedes recuerden, yo no sé el nombre de este anciano, fue un predicador americano, misionero en México, un anciano como de 80 y algo de años, muy agraciado, en nombre de Dios, lo llevó el pastor Roberto Finke en ese momento. Y él era un americano que había salido de su país, había ido a México y le había entregado cerca de 60 años a la obra misionera en México, había entregado toda su vida para Dios allá. Y él tenía una labor de evangelizar indígenas y campesinos mexicanos, es decir, no llegó a la ciudad, llegó a las zonas rurales de México. Y cuando usted lo veía, usted se daba cuenta que era un hombre de Dios. Uno se da cuenta cuando una persona es un hombre de Dios o una mujer de Dios, por sus actitudes, por su carácter, por su humildad, ¿cierto? Y porque en esencia hay una gracia especial que Dios pone, que hace que uno se sienta identificado con la gracia de Dios en ellos. Y este hombre tenía esa característica, era un anciano feliz, era un anciano gozoso, era un anciano lleno de la paz de Dios, era lleno del amor de Dios. Y pues obviamente su testimonio, 60 años en México, 60 años predicando el Evangelio. Pero lo que más me asombró de este misionero es que en una de sus predicaciones contaba una anécdota y decía que un día estaba orando, se arrodilló a orar y Dios le reveló, le dio una visión y le dijo lo siguiente: te voy a mostrar lo que tú serías si hubieras obedecido en esto, si hubieras obedecido en esto y si hubieras obedecido en esto. Le habló de 3 circunstancias. Y el anciano cuenta que cuando Dios le mostró que se hubiera obedecido en cierta etapa de su vida en una cosa, en otra, en 3 cosas, y le mostró lo que hubiera avanzado para el reino de Dios, cómo se hubiera extendido su ministerio de una manera impresionante, ese anciano contaba que se postró y empezó a llorar y decirle: Señor, perdóname, soy un hombre indigno de llevar tu nombre, soy un hombre indigno de decir que soy tu siervo, soy un hombre indigno de ejercer el ministerio que tú me has dado. Usted imagínese un hombre que le entregó 60 años de su vida de tiempo completo a las misiones de los indígenas y los campesinos en México. ¿Usted cree que ese hombre no estaba haciendo la voluntad de Dios? Evidentemente estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero el mismo Dios le reveló y él mismo lo decía, que si hubiera obedecido en 3 circunstancias hubiera avanzado mucho para el reino de los cielos. Porque la voluntad de Dios es progresiva, la voluntad de Dios no se estanca. Y de eso se trata, que nosotros entendamos por la obra del Espíritu Santo en nosotros qué es lo que Dios quiere. Y cuando nosotros caminamos en lo que Dios quiere, viene un crecimiento sobrenatural en todas las áreas, en el área espiritual, en el carácter. Viene un crecimiento espiritual, viene un crecimiento numérico, viene un crecimiento económico, porque Dios respalda su voluntad. Dios respalda su palabra. Entonces, hoy que estamos aquí y estamos reflexionando y estamos gozosos por el aniversario, siempre estemos atentos que es lo que Dios quiere de nosotros, que es lo que Dios quiere hacer con esta iglesia, que es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, porque la voluntad de Dios es progresiva. Otro ejemplo que demuestra que la voluntad de Dios es progresiva es el pueblo de Israel. Dios los escogió como el pueblo de Dios. Se da una promesa en el Antiguo Testamento donde la tierra prometida era la garantía del pacto en el cual el Señor sería el Dios del pueblo. El pueblo sería el pueblo escogido por Dios y la garantía era la tierra. Esa era la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios fue el aumento, el progreso. Llegó un punto en el cual venía la obra perfecta en Cristo y los judíos, ¿qué pasó? No aceptaron la obra de Cristo, no reconocieron al Mesías, no reconocieron al enviado de Dios. Y fueron desplazados y Dios puso a quién, a la iglesia, porque la voluntad de Dios va en progreso, va en aumento. Ahora, yo no estoy diciendo que ahora vamos a dejar la palabra. Ayer hablamos que la palabra es la fuente de la palabra y vamos a ahondar un poco más acerca de eso. Pero sí es cierto que Dios quiere más de nosotros. Dios quiere ejercer su voluntad, quiere revelar de una manera mayor su voluntad en nosotros. Lo que mirábamos ayer acerca, alusión al reino de Dios, de las minas de los talentos, es que lo que Dios nos ha entregado y su voluntad en nosotros va a ¿qué?
en aumento, y vamos creciendo y vamos avanzando, y Dios se va glorificando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también la palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2, hablando el apóstol Pablo acerca de los deberes del cristiano, le dice a los cristianos: no os conforméis a este siglo. Y utiliza la palabra eionas en el griego, que significa mundo, que significa siglo, que significa época, que significa espíritu de la época. Y le dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, es decir, no os conforméis a este mundo. Y hoy el apóstol Pablo nos dice a nosotros: no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a esta época, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación del entendimiento. Para entender la voluntad de Dios debemos renovar nuestra mente renovada. Pero posteriormente dice: para que comprobéis cuál es la que buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto nos muestra que la voluntad de Dios es buena. Este texto nos muestra que la voluntad de Dios es agradable. Este texto nos muestra que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Sabe qué significa, hermano, eso? Que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. No le dicen que está a su lado: la voluntad de Dios, dígale fuerte, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, dígale, es lo mejor que nos puede pasar. La voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Hermanos, cuando les estaba hablando acerca de que la voluntad de Dios es eterna, les dije que aquí tiene un concepto de eternidad. No está basada en el dolor momentáneo, no está basada en la prueba momentánea, no está basada en la circunstancia, no está basada tampoco en la bendición momentánea, el momento, como dice el ser humano desde una posición carnal, secularista: estoy en mi momento, en mi mejor momento. La voluntad de Dios no atiende a eso. La voluntad de Dios es eterna. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es decir, es lo mejor que nos puede pasar. Es decir, que a pesar de que usted vea que la voluntad de Dios en su momento no es lo que más le conviene. Les pongo un ejemplo. Hablaba un poco con los pastores ayer que el modelo de trabajo en este municipio es un tema de las floras. Y eso, toda la sabana de Bogotá, es un tema impresionante. Y que muchas veces la gente se absorbida por su trabajo. No vienen a la iglesia, no porque no quieran, sino porque tienen que trabajar. Y uno tiene que empezar a reflexionar. Yo no le estoy diciendo mañana que renuncie a su trabajo, pero lo que sí le estoy diciendo es que usted tiene que empezar a entender, por la obra del Espíritu Santo, cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Es decir, debemos empezar a aprender a depender de Dios. Y muchas veces hay un principio espiritual: nos toca entregar cosas que parecen buenas, como un trabajo, tal vez un trabajo que usted gane bien, pero en pro de algo que es la voluntad de Dios. Porque es que la voluntad de Dios no se acaba mañana. La voluntad de Dios no se acaba el día que tú que pagar la cuota de la casa ni del carro. La voluntad de Dios es permanente. Y tal vez tú no lo entiendas hoy, pero en 5 años tal vez lo entenderás. En 10 años tal vez lo entenderás. O tal vez en el cielo lo entenderás. Pero de algo sí estoy seguro, amigo, hermano, mi hermana que me escuchan: la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. El que les acabo de hablar, quiero dar un testimonio especial, un ejemplo, una anécdota de nosotros. Cuando mis padres estaban empezando como pastores, ellos les delegaron una iglesia en un barrio que se llama Bonanza en Bogotá, el barrio Bonanza. Ahí había una iglesia de la Misión Panamericana. Y un gran siervo de Dios, un pastor, un presbítero de la misión en su momento, los buscó y les dijo: mire, yo quiero trabajar con ustedes. Y trabajaron
desde ese día hasta el día que murió. Y gracias a Dios, gran parte del ministerio que Dios nos ha entregado, la bendición que hemos tenido como siervos de Dios, Dios usó a ese siervo de Dios tremendamente. Y lo honramos, el pastor Roberto Fini. Pero en ese momento específico, el pastor Roberto buscó a mi padre y le dijo que quería trabajar con él. Mi padre, emocionado, le dijo que sí. Entonces en esa época había una iglesia muy cerca que se llamaba la iglesia de Palo Blanco, que daba como unas 13 cuadras, póngale a usted. Y esa iglesia estaba pasando por una crisis grave, la gente se estaba yendo, la iglesia estaba acabando, había problemas. Entonces tomaron la decisión de unir las dos iglesias. La iglesia donde mis padres pastoreaban, digamos, pues era una iglesia pequeña, pero estaba estable, y la otra estaba en problemas. Entonces tomaron la decisión de unirlas, pero en esa decisión tomaron la decisión de traer un pastor de Antioquia. Y ese pastor de Antioquia tenía fama, porque las misiones hay pastores, hay fama, ¿sí? Y a ver, eso es verdad, de que era duro, que era tremendo, que era terrible. Y había pastores que les decían a mis papás: venga, ustedes están locos, ¿qué es lo que les pasa? ¿Cómo se van a quedar ahí? Váyanse de ahí, les dijeron. Pero Dios les había dicho que tenían que quedarse y obedecer. Y para esa época, paradójicamente, la iglesia de Bogotá, que era más grande, que era más próspera, que tenía estabilidad, que en esa época le pagaba la universidad a los hijos del pastor de ese momento, es decir, era una iglesia próspera. El pastor se iba para Estados Unidos y iba a quedar sin pastor. Y era muy probable que si el pastor general, mi padre, decía que le entregara esa iglesia, se la entregaba. Hasta los mismos presbíteros de Bogotá les decían: ustedes están locos, no se van a quedar. Pero Dios le dijo a él que debía quedarse. Y duró 3 años de copastor de este pastor. Le tocó entregar su iglesia, dejar de ser pastor, asumir de copastor, porque Dios le habló. Y fueron los 3 años más fuertes de su vida, de su carácter, una humillación muy fuerte. Yo era muy pequeño, tenía como unos 5 años, 6 años, pero mi mamá me cuenta que le tocó muy duro, le tocó humillarse mucho, le tocó sufrir, le tocó llorar. Fue una etapa muy difícil en la vida de él. Y duró 3 años en esa circunstancia. Dios le había hablado que debía quedarse ahí. A los 3 años hubo una circunstancia, ese pastor tuvo un problema con el presidente de la misión en esa época, tuvo que salir, tuvo que salir en 15 días, empezó una presión, una zozobra o algo que no, y él: no, me tengo que ir. A los 15 días, no, al mes que ese pastor salió, obviamente ese pastor salió, queda mi padre como pastor de la iglesia. Al mes más o menos se compra la propiedad donde nosotros hoy estamos, y pasamos de una propiedad pequeña, sencilla, a una propiedad bastante grande, y empieza el ministerio, y empieza un tema, se pone una carpa y se empiezan a comprar propiedades, después se construye, y Dios hace la voluntad sobre él. Y hoy hay una iglesia bendecida para la gloria de Dios. Amén. Pero cuando usted ve hoy la otra iglesia donde todo el mundo le dijera que se fuera, es una iglesia estancada, es una iglesia envejecida, es una iglesia que ya perdió su espacio en el contexto. Porque uno no sabe, hermano. Lo que le quiero decir es que uno no sabe. Puede ser que Dios lo esté llevando a usted a renunciar, a entregar, a morir. El mismo Señor Jesucristo es una prueba de ello. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Se rebajó la condición de Dios para ser que hombre. Habitó entre nosotros, murió por nosotros. Es decir, que el ejemplo de Cristo era el ejemplo de que moría, daba, entregaba, renunciaba. ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito de qué? De hacer la voluntad del Padre. Y eso provocó que a él se le exaltara hasta los sumos, se le diera un nombre que sobre todo nombre, y que delante de él se doblará toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero además de eso, usted y yo somos hoy bendecidos porque el Señor Jesucristo obedeció la voluntad de Dios. Amén. Entonces usted tiene que entender que cuando uno empieza a caminar en la voluntad de Dios, muy probablemente en un momento específico no sea lo más fácil, no sea lo más chévere, no sea lo más próspero, no sea lo que más nos convenga. Pero de algo tenemos que estar seguros y claros: la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Porque la voluntad de Dios es buena,
nos enseña que la voluntad de Dios es para todos. Es para todos. Dice 2 Pedro capítulo 3 versículo 8, 2 Pedro capítulo 3 versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. 2 Pedro capítulo 3 versículo 8, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos que procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todos vivamos para Él. Y en conclusión, la voluntad de Dios es que todos hagamos su voluntad, porque la voluntad de Dios es que para todos. Ese es el propósito de Dios, es lo que Dios quiere, que la voluntad de Dios sea para todos, que todos obedezcan su voluntad. También tenemos que ver que la voluntad de Dios es un misterio. Efesios capítulo 1 versículo 9 dice la palabra de Dios, en la parte A dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Efesios capítulo 1 versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Pero también vemos en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 que dice, porque la palabra de la cruz es locura para ¿quiénes? Los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros es poder ¿de qué? De Dios, dice la palabra de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la voluntad de Dios es un misterio y que Dios quiere revelar ese misterio, que dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Pero lo que quiero decir, lo que nos está mostrando la palabra, es que como es un misterio, el Señor debe revelar su voluntad a nosotros. Y cuando pongo este versículo que dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, es porque cuando somos hombres y mujeres que no somos guiados por el Espíritu de Dios, que no hemos nacido de nuevo, que no andamos en el Espíritu, pues la voluntad de Dios no se nos es revelada. Por eso es que el inconverso, el hombre mundano, la mujer mundana, el hombre carnal, la mujer carnal, el hombre y la mujer que no han nacido de nuevo, pues el Evangelio, la palabra de Dios, la vida cristiana, la voluntad de Dios es una locura. No tiene sentido. Usted me ha escuchado a personas que ustedes hablan la palabra del Señor y le dicen cosas como estas, venga, pero yo quiero disfrutar mi vida. ¿No ha escuchado ese término? Es que yo solo tengo una vida y yo la voy a disfrutar. Algunos dicen, tal vez para yo ser viejito por allá antes de morir. Entonces ahí sí me arrepiento. Hay unos que dicen así, ¿cierto? O hay otros que nos ven aquí orando, alabando al Señor. Entonces la pastora le ve aquí cantando que somos cristianos, como dice la canción. Por eso nos gozamos. Hermano, están locos y se burlan. Pasa la gente en la puerta de la iglesia y empiezan como a burlarse. Yo he visto eso en la iglesia, y empiezan a burlarse. Porque para el impío, para el inconverso, para el hombre que no tiene nada de Dios en su corazón, la voluntad de Dios es locura. No se les ha revelado la voluntad de Dios. Mire qué bonito escuchar a esta pareja que empieza a decir, empezamos a obedecer. Después de 17 años que pasó con ellos, los que casamos. Y fruto de nuestra obediencia nos bendijo con un hijo, como dijo la pastora Iber, un españolete, ¿cierto? Un españolete. Porque ellos han empezado a entender por el Espíritu y se les ha empezado a revelar el misterio de la voluntad de Dios para sus vidas. Y por eso es que usted empieza a vivir un cambio, entonces usted se convierte, y antes era un borracho enfermizo. Entonces pasan los meses, pasan los años, y usted empieza a ver, oiga, pero yo era un mujeriego terrible, mira, Dios me cambió, me casé con mi esposa. Porque Dios ha empezado a revelar el misterio de su voluntad en su vida. Amén. Ha empezado a revelar el misterio de su voluntad. Y usted ha empezado por el Espíritu, en el Espíritu, a entender cuál es la voluntad de Dios.
Pero la voluntad de Dios es un misterio. Pero a pesar de que la voluntad de Dios es un misterio, Dios no quiere que vivamos en ignorancia. La voluntad de Dios no es que no conozcamos qué es lo que Él quiere para nosotros. Dios quiere revelarnos su voluntad. Es el anhelo de su corazón, revelarnos su voluntad. Revelarnos su voluntad. Y yo quiero hablar un poco acerca de cómo podemos conocer la voluntad de Dios. Ya hemos hablado un poco acerca de la voluntad de Dios. Hemos dicho que la voluntad de Dios es eterna. Hemos dicho que la voluntad de Dios es eterna, es hacia el futuro, pero también es hacia el presente. Es la mente de Dios para nosotros, es progresiva. Hemos visto que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Hemos visto que la voluntad de Dios es un misterio. Hemos visto que la voluntad de Dios, Dios quiere revelar su voluntad. Pero quiero hablar acerca del título de nuestro mensaje, que es Conociendo la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios. Y quiero hablar acerca de cómo podemos conocer por la palabra, desde la palabra de Dios, entender cuál es la voluntad de Dios. Y lo primero que quiero decir es que para conocer la voluntad de Dios debemos renovar nuestra mente. El que está a su lado, para conocer la voluntad de Dios debemos renovar nuestra mente. Una mente no renovada es la ausencia de la voluntad de Dios en una vida. Cuando tú no renuevas tu mente, significa que no has entendido la voluntad, no has comprendido la voluntad, no se ha sido revelada la voluntad de Dios a tu vida. Y por eso hay que hablar acerca, esto tiene muchas aristas. Una es que la religiosidad hace que nuestra mente no se renueve. Y yo le doy la gloria a Dios porque la pastora Libertad decía, esta no es una iglesia religiosa. Y eso está bien, porque eso permite que una mente renovada entienda lo que Dios quiere hacer con ustedes y conmigo. Porque una de las cosas que hacen que la mente no se renueve es la religión. El mejor ejemplo, como lo veíamos hace unos minutos, el pueblo de Israel se quedó en su tradición, no entendió el propósito de Dios, no aceptó al Mesías, es decir, no tuvieron una mente renovada y salieron de la voluntad de Dios. Pero también cuando usted empieza a ver que la iglesia empezó con la misma circunstancia, era que solo quería dar el evangelio a los judíos, creía que era solo para los judíos. Tuvo que venir una renovación y para que el evangelio se extendiera a los gentiles, y por eso podemos recibir ese regalo maravilloso del Señor, del evangelio, de su palabra, porque hubo una mente que renovada. Entonces nosotros debemos renovarnos de la religión no nos lleva a nada. Los religiosos fueron los que mataron al Señor Jesucristo. Y cuando yo digo religión, no estoy haciendo alusión a la palabra. La palabra es la palabra de Dios, debemos obedecer la palabra de Dios. Pero usted y yo sabemos que hay estructuras, hay sistemas, costumbres que se convierten casi que en doctrina, pero realmente en la religión hay religiosidad, hay dureza del corazón, hay conceptos humanos no bíblicos. Y eso no permite que nuestra mente sea renovada. Pero así como la religión impide que seamos renovados, también los conceptos del mundo, porque hay que ser balanceados, hacen que nosotros no entendamos la voluntad de Dios. El escritor bíblico, el apóstol Pablo, cuando habla de la renovación de la mente, lo primero que dice es que no te conformes, o no nos conformemos a este siglo. No te conformes a este mundo. Vivimos en un mundo, como lo hablábamos ayer, un mundo hedonista. Vive en función del placer, vive para sentir placer. Entonces, esta es una sociedad, como decíamos ayer, que odia el dolor. No quiere sentir dolor. Entonces, cada vez hay más medicamentos para que no haya dolor. Medicamentos más fuertes. Esta es la época donde hay más avance en mecanismos contra el dolor. Pero a su vez, vivimos en una sociedad en la cual se han creado cantidades de drogas sintéticas, alguien decía narcóticas también, en fin, que cada vez estimulan malos sentidos y evocan sentir placer. Pero cuando usted mira los deportes de hoy no tenemos deportes al estilo de la filosofía de los Juegos Olímpicos, más alto, más fuerte, más lejos. Hoy los deportes de esta época son para sentir placer, para estimular los sentidos.
Y usted mira a un señor que se tira desde una avioneta con una bicicleta y grita y pedalea y ya faltan 100 metros de caer, pues abre un paracaídas y... O el que se tira a amarrar una cuerda, o el que va a una lancha. Entonces no se trata de medir cuál es el más fuerte, cuál es el más lejos, cuál es el más fuerte, más lejos y más alto, exacto, sino que es el que más disfruta. Es decir, vivimos una sociedad que está basada en el placer. Hoy no queremos ofender a nadie. Hoy se sensualiza, se sensibiliza el lenguaje. Por ejemplo, hoy no se habla de aborto, hoy se habla de interrupción voluntaria del embarazo. Hoy no se habla de matrimonio homosexual, se habla de matrimonio igualitario. Hoy no se habla de homicidio por piedad, se llama eutanasia. Es decir, sensibilizamos el ¿qué? El lenguaje, que sea placentero, que sea digerible. Hoy no se quiere discriminar a nadie. ¿Usted no ha visto el tema del enfoque de género en el idioma? Entonces, todo tiene... Exacto, entonces ya llegamos al extremo de Maduro, ¿no? Entonces, sí, todos y todas, pero caballos y caballas, sí. ¿Sí lo han visto? Libros y libras, exacto. Entonces, eso va generando una cultura en nosotros. Eso va adormeciendo nuestras mentes. Eso va generando un hábito en nosotros y eso impide que nuestra mente sea renovada y entendamos la voluntad de Dios para nosotros. Cuando tú te amoldas al mundo, cuando tú te amoldas al concepto del mundo, estás impidiendo que Dios revele su voluntad porque no tienes una mente renovada. Por eso la palabra de Dios dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace ¿qué? La voluntad de Dios permanece ¿para qué? ¿Y por qué para siempre? Porque la voluntad de Dios es eterna. Está asociada a un concepto de eternidad. Es decir, que la voluntad de Dios va más allá de la misma vida. Es decir, después de nuestra muerte, la voluntad de Dios permanece. Porque está asociado a un concepto de ¿qué? De eternidad. Por eso les digo con todo corazón, hermano, nosotros a lo malo debemos llamarlo ¿qué? Malo. Al pecado hay que llamarlo ¿qué? Pecado. Venga de donde venga, háblese como se hable y cuéstenos lo que nos cueste. Por eso ayer les hablaba del sacrificio, que sin sacrificio no hay reforma, porque va a implicar en este mundo sacrificio. Usted imagínese donde ponga una postura bíblica en su Facebook, por ejemplo un tema del matrimonio homosexual, usted se opone. ¿Cuántos se le van a oponer? ¿Cuántos lo van a insultar? ¿Cuántos lo van a tratar de ignorante? ¿Cuántos lo van a tratar de homofóbico, de oscurantista? Usted tiene que entender que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. ¿Entiendan? Santo. Bueno, ya que los pastores dicen eso, hay que obedecer la palabra y honrar a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Y saben las primicias de todos los frutos. Porque dice la palabra de usted, donde está tu tesoro, está tu ¿qué? Es decir, que cuando tú no diezmas, tú no ofrendas, significa que tu corazón ama más al dinero que a Dios. Y mire que cuando nosotros somos cristianos, cuando nos paramos aquí, hay gente que le da pena hablar del diezmo y la ofrenda, porque dirán, yo no quiero ofender a la gente, dirán que los voy a manipular, dirán que es que yo me voy a enriquecer a costa de su dinero. Cuando usted vive en principios, cuando esta es una iglesia de orden, como es esta iglesia, es una iglesia que está sometida a una cobertura, una iglesia que tiene una cobertura espiritual como la Misión Panamericana, que es una de las coberturas más respetadas en Colombia, están sujetos a autoridad, hay un orden bíblico,
hay una contabilidad establecida. Los pastores, claro, reciben un salario porque ellos están de tiempo completo. ¿Cuál es el miedo de pedir? Si es que estamos haciendo la voluntad de Dios, si es que lo dice la palabra de Dios. Más bien el que está equivocado es la persona que se endurece en su corazón. Es porque ama más el dinero, la codicia de su corazón, que honrar al propio Dios. Y cuando tú eres una persona que diezmas, ofrenda, no tienes ningún problema decirle a la gente, diezme, ofrenda, porque uno también lo vive, uno tiene que hacerlo, tiene que vivir para Dios en ese sentido. Pero muchos no diezman ni ofrendan, porque en su corazón tiene más amor por el dinero, por la codicia. Pero cuando uno entiende que debe obedecer a Dios, lo hace con amor, como dice la palabra, lo hace con gozo. Porque usted quiere anhela agradar a quién, al Dios de los cielos. Bueno, y lo que venimos hablando es que debemos renovar nuestra mente. Pero la renovación de la mente viene es por la palabra. Efesios capítulo 4, versículo 23. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? Mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según ¿quién? Dios, de la justicia y santidad de la verdad. Varias cosas: renovado el espíritu de vuestra mente, debe haber una mente renovada para conocer la voluntad de Dios, y vestidos del nuevo hombre. Es decir, habla del nuevo hombre, del viejo ¿qué? Hombre. Es decir, habla del hombre espiritual. ¿Qué vamos a hacer una diferencia? ¿Cuál es el nuevo hombre? El nuevo hombre es la nueva mujer, el nuevo hombre o nueva mujer, es el hombre o la mujer que es nuevo, que es espiritual, que ha nacido de nuevo, que ha muerto al mundo, al pecado de la carne. Por el contrario, el viejo hombre es el hombre carnal, ¿cierto? Es el hombre egocéntrico, es un hombre lejano, una mujer lejana de la voluntad de Dios. Por eso el escritor bíblico dice: con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Estoy crucificado. Y ayer escuchaba, salí de acá, iba para la casa, escuchaba un predicador tremendo hablando acerca, eso no es mío, es de él, y decía hablando acerca del hombre, el viejo hombre. Entonces el viejo hombre, son las 5 de la mañana y se tiene que levantar a orar, y yo, qué pereza, yo quiero orar 10 minutos más, dice el viejo hombre. Entonces el nuevo hombre es el que se levanta y ve la cruz y está Cristo crucificado. Pero al lado de Cristo está el mismo crucificado. ¿Y cómo así? Porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive ¿qué? En nosotros. Es decir, que la renovación de la mente hace alusión a ese hombre nuevo, a ese hombre que anda en el Espíritu. Pero también el apóstol Pablo habla en el texto, dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. Porque la carne es contra ¿qué? El Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Es decir, que el hombre renovado en su mente es un hombre que no satisface sus deseos carnales. Y en los deseos carnales encontramos los celos, encontramos las iras, las contiendas, las disensiones, también encontramos la inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo y todos los pecados sexuales. Pero también se encuentra la brujería, la hechicería. ¿Ustedes se dan cuenta que esas ciencias ocultas, la brujería, la hechicería, el ocultismo, que lo que buscan? Que el ser humano tenga más poder a través de ¿qué? De fuerzas espirituales. Es decir, el principio es un principio carnal, es decir, que quiero hacer lo que yo quiera, mi voluntad, mi deseo. Entonces quiere a una mujer, entonces le hace un hechizo, un encanto, pero ¿con qué objeto? Con el objeto que ella que lo siga. Es decir, es hacer su voluntad, es carnalidad. Y obviamente después viene el pecado y vienen posesiones demoníacas, pero es un principio de carnalidad. Pero la mente renovada se alusiona a que morimos a eso. La palabra dice morir a las obras de la carne, morir a la carne. Debemos morir por la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, habla del hombre nuevo, pero también habla acerca de las disciplinas espirituales. Debe haber hábitos espirituales.
Es decir, debemos ser hombres de la palabra de Dios. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Por la palabra de Dios. Porque cuando tu mente no es renovada, cuando mi mente no es renovada, se levantan fortalezas. Hay fortalezas mentales. Y una fortaleza es un argumento que se levanta en la mente. Se levanta un argumento en la mente. ¿Cierto? Por ejemplo, yo soy homosexual porque nací así. Ese es un argumento, es una fortaleza que se levanta en la mente. ¿Cierto? Otro argumento, yo no doy palabra de Dios porque no tengo. Entonces se levanta un argumento. Hay un argumento. ¿Y qué hace la palabra? ¿Qué hace la oración? ¿Qué hace el ayuno? ¿Qué hace la alabanza, la adoración? Derriban argumentos. ¿Derriban qué? Fortalezas. Cuando tú eres un hombre de la palabra, cuando tú eres un hombre de ayuno, cuando tú eres un hombre, una mujer de oración, de adoración, de quebranto, las fortalezas se van derribando, se van destruyendo. Y tú tienes una mente robada y empiezas a caminar en lo que Dios quiere. Incluso eso puede pasar en la iglesia. En las organizaciones se levantan argumentos, se levantan estructuras que muchas veces no son bíblicas, que no vienen de la voluntad de Dios. Pero hay que destruir esos argumentos, esas fortalezas, y vamos caminando en lo que Dios quiere. Y vamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Para comprender la voluntad de Dios debemos tener una mente renovada. Una mente renovada. Debemos renovar nuestra mente. Y otra cosa importante es que debería ser la primera, pero aquí la puse de segunda, para entender la voluntad de Dios, debemos ser personas de la palabra de Dios. Dios se revela de muchas formas. Dios revela su voluntad de muchas formas. Dios revela su voluntad a través del consejo de la autoridad espiritual, por ejemplo. Hay principios. Obedecer a nuestras autoridades es un principio de autoridad y nos hace entender que caminamos en la voluntad de Dios cuando la autoridad da una dirección o una directriz por la palabra de Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, obedecemos a nuestros pastores, estamos haciendo la voluntad de Dios. Claro, siempre y cuando esa dirección vaya conforme a los principios de la palabra de Dios. Dios también revela su voluntad a través de una palabra profética. Dios revela su voluntad a través de visiones, de sueños. Dios revela su voluntad a través de las lenguas, el discernimiento de lenguas. Pero hay que decir que no hay una fuente más clara, más fuerte, más fidedigna, más real, más literal, que no produce ningún error que la palabra de Dios. Podemos conocer la voluntad de Dios por la palabra de Dios. Y ninguna de las otras fuentes, la profecía, la visión, la revelación, el discernimiento de lenguas, la dirección de una autoridad espiritual, ninguna de ellas puede ir en contra de la palabra de Dios, o si no, no es la voluntad de Dios. Debe ir en sintonía. La principal fuente es la palabra de Dios. Pero para que nosotros entendamos la voluntad de Dios, debemos estudiar la palabra, debemos escudriñar la palabra, pero algo muy importante es que debemos obedecer ¿qué? La palabra. Por eso Santiago nos dice, Santiago capítulo 1, versículo 22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores. Pero mire esta frase tremenda que dice, engañándoos a nosotros mismos. Hermano y amigo, yo les quiero decir, de nada nos sirve conocer la palabra. De nada nos sirve saber mucha palabra si no somos hacedores, es decir, si no ponemos por obra, si no practicamos la palabra. De nada nos sirve. De nada nos sirve conocer la palabra si no la obedecemos, si no la ponemos en práctica. Y quiero decirles que he dicho que la voluntad de Dios es un misterio, pero muchas veces por la palabra de Dios nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, un joven que quiere tener una relación sentimental con una muchacha que es del mundo, una muchacha que está en el mundo, que no conoce a Dios. La palabra es muy clara de que no nos unamos en yugo desigual, ¿cierto? Pero el muchacho quiere más de lo que quiere hacer.
Que la voluntad de Dios, muchas veces sabe muy bien cuál es la voluntad de Dios. Y hasta que no viene un quebranto, no viene una prueba, no viene una dificultad, no es que se da cuenta, oiga, si me equivoqué. ¿Cuánto tiempo perdió? ¿Cuánto tiempo se desenfocó por no obedecer? Muchas veces nosotros sabemos claramente cuál es la voluntad de Dios, lo que pasa es que no queremos hacer la voluntad de Dios, es decir, no queremos poner en práctica la palabra de Dios. No queremos vivir en principios. Por eso, para conocer la palabra de Dios, para conocer, perdón, la voluntad de Dios, debemos conocer la palabra de Dios. Pero no solo conocerla, sino ponerla ¿qué? En práctica. Porque si no la ponemos en práctica, dice el escritor bíblico, nos engañamos a quién? A nosotros mismos. Seríamos como el avestruz que, ¿se han escuchado esa anécdota que dice que el avestruz cuando lo van a perseguir empieza a correr, ¿cierto? Que un león lo va a tomar, entonces empieza a correr. Y cuando se ve perdido, que como que el león está que lo alcanza, lo que hace es que en un huequito entonces mete la cabeza en el hueco, la mete, y deja todo el cuerpo, eso es para que el león se lo coma. ¿Qué está haciendo el avestruz? Pues está engañando a sí mismo. Eso es lo que hacemos nosotros cuando conocemos la palabra, cuando sabemos que estamos no actuando por la palabra y seguimos viviendo como queremos. Nos estamos engañando a quienes, a nosotros mismos. Y cuando actuamos sin principios, pues yo quiero decirles que el Dios que seguimos y su voluntad está asociado a un principio que se llama la integridad. Dios es un Dios íntegro. Dios es un Dios de principios. Es decir, que por más que ores, por más que ayunes, por más que hagas sacrificios, si no obedeces los principios, si no pones en práctica la palabra, pues ¿qué va a pasar contigo? Pues no va a suceder nada y no vas a entender la voluntad de Dios sobre nosotros. Amén. Pero ¿cómo también podemos conocer la palabra de Dios? La voluntad de Dios, perdón. Podemos conocer la voluntad de Dios a través de su presencia, a través de edificar un altar de su presencia, a través de cultivar una comunión con Dios, a través de atraer una atmósfera de la gloria de Dios, una atmósfera de la gloria de Dios. Cuando habitamos en la presencia de Dios, cuando estamos en comunión con Dios, cuando la presencia de Dios, cuando la atmósfera de Dios está en nosotros, entonces viene la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos de esto, debemos entender que la presencia de Dios, la atmósfera de la presencia de Dios, es atraída por la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Obediencia. Se los voy a explicar con este texto bíblico. ¿Usted recuerda el bautismo del Señor Jesucristo? El bautismo del Señor Jesucristo fue señal de ¿qué? De obediencia. Cuando ustedes les enseñan acerca del bautismo, ¿cuántos bautizados hay acá? Amén. Hay bastantes, qué bueno. Ya Ulises se bautizó, levantó la mano. Ya se han bautizado varios. El bautismo es una señal, entre otras cosas, ¿cierto? De obediencia. Fíjese usted que el Señor Jesucristo vino al mundo. ¿Eso fue señal de qué? Obediencia. Se hizo hombre, ¿eso fue qué? Obediencia. Pero antes de iniciar su ministerio, bueno, ayudó, pero también ¿qué? Bautizó. ¿Y el bautismo es señal de qué? Obediencia. Y cuando usted recuerda el relato bíblico, cuando usted observa el relato bíblico, se da cuenta que sucedieron cosas tremendas. Cuando el Señor se bautizó, ¿qué sucedió? Dice la Biblia que se abrió los cielos. Es decir, se cayó sobre ese lugar la presencia de Dios, una atmósfera especial de la gloria de Dios. ¿Qué más sucedió? Descendió como paloma ¿qué? ¿Y qué más sucedió? Vino la voz de Dios que dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo ¿qué? Presencia. Obedeció. ¿Sabes cómo puedes conocer la voluntad de Dios? Obedeciendo. ¿Sabes cómo vas a escuchar la voz de Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios en tu vida? Para saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para que el misterio de la voluntad de Dios sea revelado, ¿debes qué? Obedecer.
de desobedecer. Pero no solo produjo que la voz de Dios hablara de manera audible, sino también produjo la complacencia de ¿quién? Del Padre. Yo le pregunto a la pastora Oliver que cuando sus hijos han sido como han sido, que nos honramos en este día, han sido obedientes, han sido juiciosos, han servido al Señor. Nosotros los vemos sirviendo desde muy pequeñitos, sirviendo en el altar. ¿Eso qué producen ustedes? Pero también hago una segunda pregunta. Usted que ha sido pastora por varios años, y cuando le ha tocado darle consejería a gente que sufre por sus hijos, que no obedecen a sus padres, ¿usted qué actitud ven esos padres? ¿Cómo los observa? ¿Cómo los analiza? Tristes, deprimidos, desolados. Por ejemplo, para un pastor, qué tremendo es cuando un hijo no sirve a Dios, ¿no? Que se va para el mundo. Eso es una afrenta para un pastor tremenda. Y esos pastores que sufren, que lloran, que se duelen. Pero aquí hay un bonito ejemplo que es todo lo contrario. Pero hay unos padres que felices, gozosos, ¿sí? Complacidos. Y cuando un padre es complacido, es feliz y dichoso, en medio de su capacidad, de su posibilidad, hace lo mejor por sus hijos, ¿cierto? Usted imagínese el Dios de los cielos, que es eterno, el Padre, que todo lo tiene. Cuando un hijo es obediente, pues se desvive por su hijo, porque complace al Padre. Entonces, la obediencia produce muchas cosas, ¿no? Produce que la presencia de Dios se manifieste sobre su vida. Cuando usted es un hombre o una mujer obediente, cuando digo obediente, ¿qué es? Que obedece la palabra. Es decir, que así como nos daban este testimonio, esta gente obedeció el mandato bíblico del matrimonio. Ya vivían mucho tiempo en unión libre, pero se casaron. Por ejemplo, si alguno aquí está en unión libre, no lo estamos condenando, no lo estamos juzgando. Cásese, porque así va a obedecer a Dios. Eso es tremendo. Aquí ya es que la pastora le se ha encargado de eso. Ejemplo. No hablemos de personas específicas, sino que sigamos. Eso es un ejemplo. Pero uno empieza a obedecer. Cuando uno empieza a obedecer, empieza a venir la presencia de Dios sobre su vida. Empieza a venir la presencia de Dios sobre su vida. Y Dios empieza a hablarte. Y empieza a revelar que su voluntad. Porque en la presencia de Dios, Dios derrama ¿qué? Su voluntad. Dios revela su voluntad. Pero lo que provoca la presencia de Dios en nuestra vida es la obediencia, el sacrificio de alabanza, la ofrenda. La ofrenda produce la atmósfera de gloria, la presencia de Dios. Ofrendas materiales, físicas, pero también ofrenda de vida. Es decir, usted se ofrenda a Él en santidad, se ofrenda a Él en servicio, en servir a Dios, y eso va a traer un respaldo sobrenatural. La voluntad de Dios también se manifiesta en la alabanza y la adoración, cuando nosotros lo adoramos, cuando nosotros lo bendecimos. Dios revela su voluntad. ¿No he visto los tiempos bonitos que estamos aquí y estamos adorando? Y usted empieza a rendirse, a postrarse, y usted se llega a un punto en el cual ya la presencia de Dios está, usted se rinde, se postra. Es decir, ahí que está manifestando, mire, yo tengo una voluntad que rendida. Y cuando tú rindes tu voluntad, ¿qué pasa? Pues Dios hace ¿qué? Su voluntad. Dios hace su voluntad porque cuando tú vas en el corazón, te postras, te humillas, te quebrantas, lo que le estás manifestando a Dios es que estás entregando una voluntad que rendida. Y en ese momento, en la alabanza, en la adoración, en la entrega, cuando tú te entregas, te rindes, Dios va a manifestar que su voluntad en nosotros. Entonces es importante eso, para que la voluntad de Dios se manifieste en nosotros. Es lo último que quiero hablar. Es que ya casi terminando. Dicen que me dice 4 veces que va a terminar. Ya voy a aprender. No, ya voy a terminar. Cuando tú rindes tu voluntad, Dios hace su voluntad. Y Dios revela su voluntad. Es decir que
Dios revela su voluntad, o podemos conocer su voluntad cuando tenemos una voluntad rendida. ¿Y qué significa que tenemos una voluntad rendida? Que siempre nosotros entendemos, antes de hacer cualquier cosa, debemos entender que debemos preguntar al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros? Antes de tomar cualquier decisión, por más sencilla que parezca, una decisión de tipo académico, una decisión de tipo familiar, una decisión de tipo laboral, tú debes preguntar al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Señor, ¿es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Señor, revela tu voluntad, como oraba el Señor Jesucristo. Venga a nosotros tu reino, hágase ¿qué? Tu voluntad. En cada momento uno debe revisar esas decisiones y debe mirar, esa decisión va conforme a la palabra. Les pongo un ejemplo. Tú tienes un negocio, no sé, un negocio de tornillos aquí en la esquina. ¿Alguien tiene un negocio acá? ¿Tú tienes un negocio de qué? De frutos secos y de huevos. Bien. Entonces, pasa esto, por ejemplo. Ella en su negocio de frutos secos y de huevos tiene que pagar impuestos, de pagar el IVA, industria y comercio, en fin. Entonces, ¿tú crees que es la voluntad de Dios que una persona, no ella, porque ella no lo va a hacer, sino otra persona, evade impuestos? Diga: Señor, gracias porque con esta evasión de impuestos voy a dar más para tu obra. Sí. No, debe tener una voluntad que rendida, actuar en principios y obedecer. ¿Cierto? ¿Señor? Sí, eso dice la palabra, claramente. Pero lo que quiero expresar es que debe haber una voluntad rendida, una voluntad obediente, una voluntad entregada. Y ahora sí, para finalizar, quiero decir acerca, esta es la última, que la voluntad de Dios implica varias cosas. Debemos conocer la voluntad de Dios. Diga conmigo: conocer la voluntad de Dios. Debemos estar en la voluntad de Dios y debemos hacer la voluntad. Les voy a dar ejemplos. Ya hemos hablado acerca de cómo podemos conocer a través de la palabra, a través de una mente renovada, a través de la obediencia, a través de atraer la presencia de Dios, a través de la obediencia. Ahora, ¿qué es estar en la voluntad de Dios? Les pongo un ejemplo. Que tú estés en este lugar, en la iglesia de Dios, es la voluntad de Dios. Amén. Estás en la voluntad de Dios, en la iglesia. Porque Dios ha instituido su iglesia. La palabra enseña: no dejemos de congregarnos como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Cuando tú estás en la iglesia, o cuando estás en la cobertura de la iglesia, tú estás en la voluntad de Dios. Pero usted sabe, y yo sabemos que hay hermanos que llevan a la iglesia tal vez 10 años, 20 años, 30 años, 11 años, 2 años, 4 años, 5 años. Y somos personas que no hemos ganado a nadie para Cristo. Que el pastor nos motiva a que abramos, ¿cómo se llama aquí? Faros. Enciende un faro. Entonces el pastor: hermano, vamos a encender un faro en su casa. Usted sea el sacerdote en su casa. Entonces, no, yo no tengo tiempo. Yo tengo mucho trabajo. ¿Qué le voy a enseñar a mis hijos, a mi familia? En ese caso, estás en la voluntad de Dios, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Estar en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Otro ejemplo: Elías era un profeta. Y muchas veces, por ejemplo, hacía la voluntad de Dios, ya menos que no estaba. Por ejemplo, cuando se escondió de Jezabel, se escondió y se puso a dormir. ¿Cuántos les pasa que tienen una prueba de lo que hacen es ponerse a dormir? De la depresión. Y no estaba en el lugar, ¿cierto? Y en muchos casos vemos, entonces debemos estar en el lugar donde Dios nos ha llamado a estar.
pero también debemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces debes conocer la voluntad de Dios para tu vida, pero debes estar en la voluntad de Dios para tu vida y hacer que la voluntad de Dios para tu vida. Hay veces que estamos donde Dios nos ha mandado a estar, como eso no se fue para dónde, para Sodoma y Gomorra, y ese lugar le produjo que muerte, destrucción, su familia se destruyó y en conclusión salió del propósito de ¿qué? De Dios. Pero también podemos estar y no hacer la voluntad de Dios, conocer y no hacer, conocer la palabra y no hacerlo. Y puede ser que por no hacer la voluntad de Dios pase como nos contaba ese misionero, que si hubiera obedecido en momentos específicos hubiera avanzado mucho más. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en este lugar, en esta iglesia, debemos entender que debemos conocer la voluntad de Dios, estar en la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre. Póngase en pie, levante sus manos al cielo. Quiero invitarle que por un momento levante sus manos al cielo. Te damos gracias, Padre. Dígale, Padre, gracias. Esta iglesia quiere hacer tu voluntad. Dígale, yo quiero hacer tu voluntad. Yo anhelo hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero que tú reveles lo que tú quieres para mi vida, Señor. Entiendo por la palabra que el que hace tu voluntad permanece para siempre. Yo entiendo por tu palabra, Señor, que hacer tu voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Y yo quiero invitar a esas personas que están tomando decisiones. Yo quiero invitar a esas personas que quieren saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Yo quiero orar por esas personas que quieren decir, Señor, yo quiero que tú reveles tu voluntad a mi vida. Que pasemos un momento aquí al frente. Pasemos aquí al frente, hermanos, por favor. Esas personas que quieren que oremos por ustedes. Que dice, Señor, yo quiero caminar en lo que tú quieres. No quiero que pasen los años, que pasen los tiempos y yo me desenfoque del propósito tuyo, Señor. Por eso quiero invitarte que tú